Vamos a ministrar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue. Él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Verso 7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén y amén. Levante su mano derecha y diga conmigo: pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Tome su lugar, por favor, y permítame poner un fundamento a esta palabra. Dice la Escritura que Elías dio una palabra profética. Elías soltó una instrucción y una palabra profética, no porque Dios había dicho que lo profetizara, sino él como hombre de Dios lo profetizó. Y luego que él profetiza, entonces Dios le habla a Elías y le dice: apártate y vuélvete al oriente. Y llega a un arroyo que se llama Querib. Diga conmigo: arroyo de Querib. Dígalo más fuerte: arroyo de Querib. Elías suelta una palabra, y su palabra causó estrago en lo natural, a tal punto que no llovía por más de 3 años. Y ese arroyo de Querid fue la reserva de Dios para proteger, para proveer agua a su hijo, agua a su siervo. Así que me llama la atención que la palabra profética es declarada, pero aunque la palabra profética es declarada, él mismo tiene una experiencia con esa misma palabra profética que sale de su boca. En pocas palabras, cuando la lluvia no caía sobre la tierra, los alimentos empezaron a escasear, porque la semilla que sembraban no podía producir fruto, porque le faltaba lluvia. Esa semilla se secaba. Entonces vino hambre, ya no solo la sequía, sino vino hambre sobre la tierra. Pero me llama la atención que Dios en su misericordia le guarda un arroyo. Diga conmigo: una reserva. Dígalo más fuerte: una reserva. Querid era la reserva para el tiempo difícil. Querid era una reserva para el tiempo de caos. Querid era la reserva para el tiempo de sequía. Y Dios se la guarda al profeta. Pero me llama la atención que Dios nunca le pidió al profeta compartir esa agua con nadie más. Dios nunca le da instrucción a Elías de que esa agua se la dé a alguien más. Era un arroyo solo para Elías. Pero pasado algunos días, dice la Biblia que el arroyo se secó. Dígalo fuerte conmigo: el arroyo se secó. Pero me llama la atención que fue Dios, el mismo Abba, quien le reservó ese arroyo llamado Querid al profeta. Pero aunque fue Dios quien se lo dio, el arroyo a Elías se le secó, porque el arroyo había sido guardado para Elías. Pero había sido Elías que había declarado con su boca una palabra profética que estaba gravitando en el ambiente. Y tendré que preguntarte esta noche, a ti que me ves por la internet y tú que estás aquí, ¿cuál ha sido la palabra que ha estado gravitando en el ambiente, que ha secado la reserva,
que ha secado a Querib. Querib representa el lugar de cómodo, el lugar de paz, el lugar de provisión en medio de la escasez. Querib representa el lugar de amor en medio de tanto odio. Querib representa el lugar de paz en medio de tanto caos. Había sequía en la tierra, pero Elías tenía una reserva, tenía un arroyo personalmente para él. Y me llama la atención que Elías no tenía que compartir de esa agua con nadie. Ese arroyo era solo para Elías. Parece ser que el Padre había guardado, había preservado en medio de la sequía un arroyo para sostener a su siervo. Y había dado órdenes a cuervos que sostuviesen con pan y carne en la mañana, en la tarde, en la noche al profeta. Y me llama la atención que pasado algunos días, dice el verso 7, se le secó el arroyo que Dios le había dado, el arroyo que Dios le había preservado, el arroyo que Dios había guardado y reservado solo para él. Se le secó. Diga conmigo, se le secó el arroyo. Cuando se le secó el arroyo, yo me imagino que Elías empezó a decir: wow, ahora yo estoy viviendo un proceso. Y entonces se engrana lo que dice el verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová. Diga conmigo, un segundo plan de Dios. Dígalo más fuerte, un segundo plan de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Wow. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, que una mujer viuda se estaba allí recogiendo leña, y ella le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Míreme, por favor, míreme. A Elías se le secó el arroyo. Diga conmigo, se le secó el arroyo. Pero se le secó no porque se le tenía que secar, sino porque hace unos años atrás él había soltado una palabra profética que todavía estaba gravitando en el ambiente. Yo quisiera preguntar: ¿cuál es la palabra profética que has soltado en el ambiente de tu familia, que todavía está gravitando y no deja que la sequía se vaya? Yo te hago una pregunta: si el hombre que Dios te dio, tú sabes que Dios te lo dio porque has soltado palabra de maldición para con ese hombre, y entonces Querib, que es la familia y el matrimonio, se empieza a secar. Si el trabajo que Dios te dio, dices que Dios te lo dio y sabes que Dios te lo dio, ¿por qué maldices lo que Dios te dio? Elías soltó una palabra. Elías pensó que estaba en un proceso. Diga conmigo, proceso. Porque siempre que te va mal piensas que estás en un proceso, sientas que estás siendo procesado. Y déjame decirte algo para entrar en materia y colocar tus pies sobre la tierra. Elías no estaba siendo procesado, él mismo lo había profetizado. Mi Biblia dice que si quieres ver días buenos, refrenes tu lengua de hablar mal. Y muchas veces lo que has hablado entonces se te manifiesta con una cosecha y piensas que estás siendo procesado, pero fue que en un momento dado declaraste, confesaste algo que todavía está gravitando en la atmósfera. Elías, la razón por la que se te secó el arroyo, aunque yo te lo di, es porque tú mismo profetizaste que no caería ni rocío ni lluvia hasta que tú profetizaras lo contrario. Elías, y yo estoy honrando tu palabra. Yo quisiera bendecirte, pero hay una palabra profética que yo no te dije que soltaras, que tú la soltaste como profeta de Dios, que está gravitando en el ambiente. Así que Dios tuvo que crear un plan B. Y le digo: mira, veo una viuda. Diga conmigo, viuda. La viuda, algo le faltó a la viuda, le faltaba el marido. Pero mi Biblia dice que el hombre es cabeza de su mujer. Porque palabra que esa mujer quedó sin cobertura. El profeta Elías tenía un arroyo para él. Escuche bien. Pero cuando su arroyo se le secó, él le tocó depender ya no del arroyo ni de los cuerpos que lo sostenían. Ahora le tocó sostenerse, pegarse. Le tocó arrimarse y mudarse a la casa de una viuda. Viuda representa la mujer que le faltaba la cabeza, la mujer que no tenía cobertura, la mujer que se le había muerto el proveedor, la mujer que se le había muerto quien le sustentaba, la mujer que se le había muerto su marido. A Elías solo se le había secado el arroyo. Si tú me dices: pastor, ¿quién está más mal?
el arroyo al que se le secó el arroyo, al que se le murió el marido. Yo te digo, la que se le murió el marido. Pero cuando se seca el arroyo, las aguas representan al Espíritu. Cuando algo se te seca por dentro y tú no te conectas con la fuente de vida, Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando hay algo que se te seca y tú no te conectas con la fuente, tarde que temprano terminarás pidiendo agua a gente que está peor que tú. Yo lo voy a repetir de pronto a la gente que está por internet. Cuando se te seca la fuente, pierdes la revelación, pierdes el discernimiento. Cuando se te seca la fuente, pierdes la revelación de dónde viene tu agua, y terminarás pidiéndole un vaso con agua a alguien que estaba en una peor condición que tú. Elías terminó pidiéndole agua a una mujer viuda que le faltaba agua, que le faltaba pan y que estaba lista para dejarse morir ella y su hijo. Elías no estaba listo para morir. Elías podía ver la provisión de Dios, pero cuando él se desconectó, cuando el arroyo se le secó, entonces él empezó a ver su proceso, a tal punto que tiempo más tarde el hijo de esa mujer que lo sostuvo con agua, dice la Biblia, que la harina de la tinaja no escaseó y el aceite se multiplicó, y comieron ella, el profeta, su hijo por muchos días. Pero llegó el momento en que el niño, el hijo de esa mujer viuda, murió. Imagínate, la mujer que se le muere el marido, ahora se le muere el hijo, y el profeta, estando en la casa, yo lo confronta y le dice: me ha venido todo esto ahora que tú estás aquí en mi casa. Permíteme parafrasearte la historia porque son muchos versos. Por tiempo no quiero enfrascarme, sino quiero llegar a la precisión del mensaje. En ese momento Elías hace una oración y dice que él se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Dios mío, te ruego que me hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Pero esa oración de Elías vino como producto de un reclamo de la mujer viuda. ¿Y sabe qué le dice Elías a Dios? Le dice lo siguiente: y clamando a Jehová dijo: Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciendo morir a su hijo? Si me pueden regalar ese verso, televisión, es Primera de Reyes 17:20. Miren el clamor del profeta. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún esta viuda que me ha hospedado, a aquello también afligir, haciéndole morir a su hijo. En pocas palabras, el proceso que estoy viviendo ahora no solo lo vivo yo, sino que la mujer que de buena fe me da hospedaje en su casa. Yo creo que Dios tenía ganas de levantarse de turno y decirle: Elías, Elías, espérate tantico. Tú no estás en ningún proceso. No llueve sobre la tierra porque tú lo profetizaste. Se te secó Querí porque tú lo declaraste. Hay gente que arma sus propias tormentas y después se enoja porque se mojan. Déjame decirte algo. Hay una cosa es que Dios te procese. Otra cosa es que tú busques los problemas. Una cosa es que Dios te esté procesando para sacar lo mejor de ti. Otra cosa es que tú te metas en líos y conflictos, y a eso le llames proceso. Elías, yo no te pedí que profetizaras, léalo en la Biblia. Elías lo profetizó porque quiso: y no caerá ni rocío ni lluvia en esta tierra hasta que yo diga lo contrario. Elías, ¿tú sabes cuál es la solución? Profetiza, papá. Pero Elías no profetizaba. ¿Sabe por qué? Permíteme decir algo, voy a ser atrevido con lo que voy a decir, porque la vida del arroyo representaba y reflejaba la vida de Elías. Elías se empezó a secar por dentro porque se desconectó de la fuente, a tal punto que Dios tuvo que usar a una viuda, a una mujer sin cobertura, a una mujer que le faltaba algo, a una mujer que no tenía agua. El tipo tenía un arroyo privado, VIP, y terminó mendigando un vaso con agua a una mujer que no tenía nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando ustedes son el arroyo donde Dios lo plantó, tarde que temprano terminarás mendigando ayuda a alguien que está en peor condición que tú. Cuando tú pierdes la revelación de dónde estás plantado, de cuál es tu fuente, de cuál es el agua de vida que brota en medio tuyo, tú terminarás mendigando un agua a la gente que está afuera, a la gente que le falta algo. Elías terminó pidiendo agua a una viuda. Pero digo, no solo agua, también quiero comida.
Así que la viuda hizo, y usted sabe la historia, se le multiplicó. Pero dice el capítulo 18 del primer libro de Reyes, el capítulo que está más adelante: pasando muchos días, verso 1, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios estaba provocando. Dios estaba provocando al profeta. Y dice el verso 41, vaya conmigo, primera de Reyes 18, 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces más. Pero a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Había sequía hasta que el profeta profetizaba. Escuche bien, el profeta necesitaba ser animado, el profeta necesitaba ser empujado. El mismo tipo que se enfrentó a Jezabel fue el mismo tipo que estaba escondido en una cueva deseando morirse, escondido en un árbol de enebro, metido en una cueva deseando que el propósito se terminara, porque una mujer llamada Jezabel quería matarlo. Todo producto de una desconexión. Cuando alguien se desconecta de la fuente, pierde la revelación de su propósito. Cuando alguien se desconecta de la fuente, pierde la revelación de quién es en Dios. Cuando alguien se desconecta de la fuente, cree que lo que se levanta en su contra es mayor que el que está en él. Elías, déjame decirte que el mismo que te sostuvo en Querid, el mismo que mandó cuervos, es el mismo que te podía sostener de Jezabel. Como un profeta en depresión, deseando morirse. Escúcheme bien, yo he pasado por momentos duros, igual que tú. Yo he pasado por procesos duros igual que tú. Pero nunca un proceso en mi vida, nunca hasta hoy un proceso en mi vida ha podido ocasionar que yo desee morirme. Y eso tiene que ser algo de otro nivel. Elías estaba deseando morirse, y Dios tuvo que usar a una viuda. ¿Qué representa la viuda en la Biblia, pastor? Déjame decirte, la viuda representa a la mujer que le faltaba algo. Algo le faltaba. La Biblia dice que el marido es cabeza de su mujer. La mujer no tenía cabeza. La mujer le faltaba la cabeza. La mujer le faltaba. Déjame decirte algo. ¿Qué está en la cabeza? Dígame qué está en la cabeza. ¿Qué hay en la cabeza? ¿Qué hay en la cabeza? ¿Qué hay? Los ojos, la mujer le faltaba visión. ¿Qué más hay en la cabeza? ¿Cómo? Los oídos, la mujer no podía oír a Dios. ¿Qué más hay en la cabeza? La boca, la mujer no podía declarar palabras. ¿Qué más hay en la cabeza? La nariz, la mujer no podía oler los tiempos, no podía oler las cosas. Que escúchame algo, la mujer le faltaba algo. La Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Así lo establece la Escritura. No para enseñorearse. Está hablando de protección, está hablando de cobertura. Una mujer sin cobertura tuvo que cubrir a un profeta con un manto. Porque cuando te desconectas de la fuente, de cualquier charco crees que puedes beber agua. Yo lo voy a repetir a la gente que está en la internet, a ver si se emociona con esto. Cuando te desconectas de la fuente, de cualquier charco llegas a pensar que puedes beber agua. Elías tenía un arroyo VIP. Escuche, lea la Biblia. No dice que el arroyo Dios lo guardó para los hijos de Israel. El arroyo de Querit solo era para Elías. ¿Cuántos vasos de agua me tengo que tomar para que un arroyo se seque? ¿Alguna vez usted ha visto un arroyo? ¿Conoce un arroyo? Levánteme la mano, por favor. ¿Alguien conoce un arroyo? Pero a Elías se le secó el arroyo y era para el sol. Pero la viuda que se quedó sin provisión y sin proveedor, porque dijo que iba a cocinar unas arepas para morirse ella y su hijo y punto. La viuda que se quedó sin nada tenía un vaso de agua para el profeta, pero a Elías se le secó un arroyo.
Dios quería enseñar no solo a Elías, sino a esta generación. Cuando tú y yo nos desconectamos de la fuente, perdemos la revelación de quién soy. Elías terminó recibiendo ayuda de una mujer que estaba en peor condición que él. ¿Sabe que por momentos la gente me dice: ay, pastor, vengo a usted porque imagínate que fui donde la hermana Juana hace como un año. La hermana Juana oró por mí, me aconsejó, me dio una directriz, yo lo hice, pero ya pasó un año y yo otra vez vuelvo a sentir lo mismo. ¿Qué te pasa? Es que yo estoy luchando con esto, con esto, con esto y con esto. Pero como yo conozco a la hermana Juana, yo digo dentro de mí: y si supieras que la hermana Juana está peor que tú. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien se desconecta de la fuente, cree que de cualquier charco puede beber agua. Hay dos cosas que se puede hacer cuando la fuente se te seca. Ahora, fue Dios quien le puso al profeta en Querid. Fue Dios quien reservó un Querid, porque el Querid representa la tierra donde Dios te planta para que seas nutrido. Y fue Dios quien reservó el Querid para Elías. Pero fue Elías que permitió y dejó que Querid se secara. ¿Cuántas cosas no se te han secado? Escúcheme bien. Que Dios te haya dado un esposo, que Dios te lo haya dado, escúcheme bien, no quiere decir que no tengas que cuidar de él. O porque Dios te lo dio, no quiere decir que no lo vayas a perder. O viceversa. Que Dios te dio tu esposa, no quiere decir que no lo vayas a perder. Escúcheme bien. No porque Dios te lo haya dado, escuche esto, no porque Dios te lo haya dado tiene un sello de no pérdida. Porque hay divorcios, porque se seca el amor, porque se secó la familia. Hay ruina, hay quiebra en la empresa, porque se secó la empresa. Cuando algo no es sostenido con agua, va a terminar secándose. Me llama la atención que fue Dios quien puso. Ahora, este profeta se mudó de domicilio y se fue a vivir en Querid. ¿Y sabe dónde quedaba Querid? Diga conmigo: frente al Jordán. El Jordán representa el lugar de la visión, el lugar de los cielos abiertos. Fue ahí en el Jordán donde el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en una forma corporal como de una paloma, y se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene deleite, contentamiento o complacencia. El Jordán representa el lugar de la visión. El lugar representa el lugar de los cielos abiertos. El Jordán representa el lugar de los cielos abiertos. Pero le tengo noticia: Querid quedaba frente al Jordán y del agua del Jordán no se puede beber. Pero Querid estaba frente al Jordán, y de Querid Elías podía beber todo un río, todo un agua, todo un pozo, todo un arroyo para él. No tenía que compartirlo con nadie, pero aún así se le secó. Imagínate si le toca compartirlo con el vecino. Permíteme enseñarte algo. ¿Sabe por qué las cosas pasan? ¿Sabe por qué hay mucho pueblo de Dios seco? ¿Sabe por qué hay mucho pueblo de Dios mendigando agua a viudas, a gente que siempre le falta algo? Te lo voy a revelar por qué. Porque muchas veces Dios te planta en Querid para que esa agua te sostenga a ti. Pero muchas veces cuando yo medio estoy bañándome en Querid, medio bebiendo del agua en Querid, ya quiero dar de esa agua a otro. Diga conmigo: hay tiempo para todo. Si el agua que tienes a duras penas te alcanza para medio venir a sentarte en la silla y recibir palabra, ¿por qué quieres compartirla con otros? ¿Sabe que yo aprendí a valorar la unción? No solo porque la Biblia dice que no se le eche perla a los cerdos, sino porque quien sabe cuánto cuesta la unción terminará valorándola con su vida. Solo quien sabe cuánto cuesta conseguir agua en un lugar donde no hay, sabe que no es bueno desperdiciarla. Te lo voy a decir a tu nivel, a tu lenguaje. Solo quien paga el recibo del agua en casa no dejará la pluma del baño abierta mientras se lava los dientes. Cuando tú no la pagas, te cepillas los dientes y dejas el lavamanos abierto. Pero cuando tú lo apagas, tú apagas la pluma por un momento, mientras te lavas los dientes y la vuelves a abrir cuando te vas a enjuagar.
porque sabes cuánto vale el agua. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces el profeta tenía un arroyo para él, un arroyo que lo iba a sostener a él. El profeta no tenía que darle a nadie, pero había una viuda que solo tenía un poco de agua, un poco de harina, un poco de aceite, y la viuda pudo compartir. En pocas palabras, una persona que estaba peor que el profeta le tocó sostener a un profeta. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted pierde la revelación de su fuente, de cualquier charco usted podrá beber agua. De cualquier río usted podrá beber agua. Un día viajé con mi esposa a un pueblo. Un día viajé con ella. Un día viajé con mi esposa. Y ella siempre me ha visto que todo el tiempo yo estoy con mi botella con agua. De hecho, le voy a decir algo personal. Yo en mi casa no tomo agua de la pluma. O sea, en la casa compramos una botella de agua grandísima, un dispensador, y esos son para los teteros de Benjamín y para mí. Yo no puedo tomar agua de la pluma, no me interesa que tenga filtro, no me interesa, no puedo, me cae mal a mí personalmente. Así que llegamos a un pueblo a predicar y mi esposa viajó conmigo y llegamos después de predicar el domingo a la casa de los pastores. Nos recibieron, había un almuerzo súper divertido, súper rico, y estamos ahí, la conversación buena. Llegamos con sed, yo tenía mi botella con agua, mi esposa es despistada, quién sabe dónde la dejó, así que llega con sed a la casa de los pastores y le dice a la empleada: me regala un vaso con agua. Y yo la miraba así, que no, pero ella no me entendía y se tomó el vaso con agua. Cluc, cluc. Ay, qué agua tan rica, me regala un poco de agua más, y tomó cluc, cluc, cluc. Terminamos de almorzar, le dije al pastor: me voy al hotel, quiero descansar un poco para salir a Cartagena temprano. No quiero quedarme a dormir otra vez aquí, quiero viajar hoy mismo en la tarde a casa. Así que el pastor nos lleva al hotel, y cuando estamos llegando al hotel, mi esposa me dice: uy, me sentó mal el almuerzo. Le dije: no, fue el agua que te tomaste. ¿Por qué? Porque es agua gorda, le dije. ¿Cómo se te ocurre pedir agua? Que yo no sabía. Hay dos cosas que puedes hacer cuando la fuente se te seca, cuando Kerik se te seca: venir a la fuente que es Jesús, o pedirle un poco de agua a cualquiera que se te atraviese en el camino. Las dos las puedes hacer. Lo que te aseguro, lo que no te puedo asegurar, perdón, es que la que le pidas a cualquiera que se atraviese en el camino te siente bien. Porque cuando pierdes la revelación, cuando te desconectas de la fuente, entonces perderás el discernimiento de quién puede darte agua. Elías estaba en un grave problema. El arroyo de Kerik se le había secado, pero ahora una viuda le estaba sosteniendo con un poco de su agua. Escúcheme por favor esto. Ahora una viuda estaba sosteniendo al profeta con la poca agua que ella tenía. Y si usted se pone a preguntar: hey, ¿quién estaba peor? La viuda estaba peor. Elías no se estaba muriendo, ella iba a comer con su hijo para echarse a morir. La viuda estaba peor, pero fue la viuda que tuvo que ayudar a un hombre con un manto, con un destino, con una visión y con un llamado. La razón número uno: porque se desconectó de la fuente, porque se le secó el arroyo. Hay dos cosas que puedes hacer cuando se te seca el arroyo: volver a la fuente, que es Jesús, o literalmente pedirle agua a cualquier viuda. No te aseguro si te sienta bien. Pero vino lluvia solo cuando el profeta volvió a declarar. Si usted lee el verso 41 del capítulo 18, hay un título que separa el verso 40 del 41. Dígame cómo se llama ese título. ¿Cómo se llama el título?
el capítulo 18, Primera de Reyes 18, el que separa el verso 40 del 41, aparece un título, se fragmenta el capítulo y aparece un título que se dice ¿cómo? ¿No tiene Biblia usted allí? Ni por celular siquiera. Estamos graves. ¿Qué dice? Elías, ¿qué? Ora por lluvia. Fue hasta cuando él profetizó la lluvia que nuevamente la lluvia cayó sobre la tierra. En pocas palabras, déjeme decirle algo. Elías estaba en un proceso para él. Escuche bien. Y a Elías se le había olvidado hacer lo que él todo el tiempo nació para hacer. Por eso Dios le tuvo que pullar ahí. Hey, mira, preséntatele. Por eso el verso 1 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías y le dijo en el tercer año: ve y muéstrate a Acab. Y cuando te muestres a Acab, yo voy a hacer llover sobre la tierra. En pocas palabras, voy a provocarte para que el diseño se active, para que lo que yo he depositado se te active. Elías estaba seco. Querib es una muestra de la vida del profeta. Así como Querib se le secó, la vida del profeta se empezó a secar. A tal punto que una viuda, él se mudó a la casa de esa viuda. Le tenía que sostener. Alguien puede decir: ¿no tendría que ser lo contrario? ¿No tendría que ser el profeta sosteniendo a la viuda, como la palabra lo establece? ¿No la viuda sosteniendo al profeta? Por una sencilla razón: cuando tú te desconectas de la fuente, los roles se invierten. Y entonces en la casa, la mujer quiere ser el hombre. Los roles se pervierten. El diseño se pervierte. Entonces la mujer quiere tener la última palabra. El diseño se pervierte. La fuente y el arroyo se secan. Hay mucho Querib que se está secando. Hay mucho Querib que se empezó a secar. Y solo necesita una palabra que lo vuelva a activar, para que la lluvia del cielo vuelva a caer sobre la tierra. Escuche bien. Si tú sabes que el agua que tienes a duras penas te alcanza para sostenerte a ti, ¿por qué quieres compartirla con otros? ¿Sabe cuál ha sido el mayor grado de sequía de la iglesia cristiana? Ha sido esto: que yo siendo seco, que yo estando seco, no tengo la habilidad de ir a la fuente, sino voy donde ella y le digo: Cindy, dame de tu agua. Hace unos años atrás, o un año en medio de la pandemia, una persona de aquí me escribe: pastor, quiero ir donde fulanita de tal orar. Yo le digo: ella está endemoniada y necesita liberación. Sí, pa, yo sé. ¿Tú te sientes bien para hacerlo? Sí, me siento re bien. ¿Seguro? Bueno, ve y dale con todo. Y pasó lo que yo temía que iba a pasar. Él se fue a orar por la endemoniada. La desendemonió por 2 semanas, pero se endemonió él por más de un año. ¿Sabe por qué? Porque el mayor problema del creyente es querer darle agua al que está a mi lado solamente porque yo quiero compartirte algo de parte de Dios. Esta mañana muy temprano, amo cuando Dios me habla en lo natural y no tanto en lo espiritual. Amo cuando Dios me habla haciendo cosas naturales, porque sé que Él camina conmigo. No me sorprende que me hable cuando me encierro a orar. Eso no me sorprende. Me sorprende que esta mañana, usted sabe que me gustan las plantas, me puse a sembrar una plantita que me habían regalado en su maceta y no había podido hacerlo por tiempo, así que me puse a sembrarla esta mañana. Así que estaba sembrando, y mientras yo estaba sembrando, Dios me habló y me dijo: hijo, cuídate. Cuídate de querer sembrar bendición en gente la cual el cielo todavía no se les ha abierto. En pocas palabras, traduzco lo que el Señor me dijo:
Si yo no he abierto los cielos para dejar caer mi bendición sobre ella, ¿tú te crees más bueno que yo para bendecirla? Y a veces yo quiero que ella sea bendecida porque a mí me da la gana de que ella sea bendecida. Y entonces voy a hacer cualquier cosa para que este que está pasando su cablera tenga una bendición. Y yo voy a hacer cualquier cosa porque yo te amo y yo quiero que tú seas bendecido. El Señor me confrontó. Me dijo: cuídate de poner bendición en gente que yo todavía no he puesto bendición. Por algo el Señor no la ha puesto. Sabe que a mí me da temor. Yo entiendo que todos pasamos por proceso. Lo que me sorprende es que hay gente que siempre vive en el mismo. Por dos cosas: o te gusta tanto estar ahí, estás cómodo, o tienes un área de ilegalidad por el cual el enemigo entra y te roba. Que siempre estés cojeando por la misma pata. Algo debe estar pasando. Algo debe estar mal. Algo debe estar mal. Esta mañana cuando el Señor me dice eso, yo dije: ¿sabes qué? Yo reconozco que yo he querido bendecir a gente que no sé por qué el cielo no se les ha abierto. ¿Conoce usted a alguien que usted dice: pero ¿por qué siempre están lo mismo? ¿Conoce usted a alguien y no te da ganas de ayudarlo? A mí también. A mí también. Y esta mañana, mientras sembraba esa matica en la maceta, Dios me dijo: cuídate de creerte tú más bueno que yo, en pocas palabras. Porque si yo, que soy su Padre celestial, que cuido de las aves que ni trabajan ni hacen nada, no he soltado mi bendición sobre X persona, por algo será. Es que ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué nos secamos? Porque a veces queremos regar a gente que está seca por su mala cabeza. O a repetir. Hay gente que por mucho que tú le digas que no es por ahí, les va a dar la gana de coger por ahí. Deja de estar sembrando agua en gente que no le da la gana de ser un huerto fértil. Y a veces queremos, porque queremos. Mire, yo tantas veces aconsejé a gente que hoy están viendo las consecuencias de no recibir un consejo. Yo no me voy a la vida por eso. Yo hice lo que tenía que hacer. Si no lo hizo, problema. A fin de cuentas, solo era eso, un consejo, no una orden. Tú decides. Pero como yo siempre digo, si me vas a pedir un consejo para hacer lo que te da la gana, no me hagas perder el tiempo. Tengo gente así que atender toda la semana. Dale ese turno a alguien y haz lo que se te dé la gana. Pero a veces hemos dado una dirección. Yo soy muy poco de meterme en los matrimonios, pero yo a veces, en 2 o 3 ocasiones, le digo a gente: por ahí no es. Pero Dios me dijo: por ahí no es. Se casaron y ahora tienen que aguantarse al tipo o a la tipa. Pastor, si te hubiese oído. ¿No me escuchaste? Hace unas semanas atrás alguien me dijo: si yo te hubiese escuchado, mi pastor, cuando me dijiste por ahí no es. Y yo tuve que responder: tranquila, hija, Dios es fiel. Y por dentro quería responderle: yo te lo dije, desgraciado. Pero no puede uno responder esas cosas. Tiene que uno responder con el love. Porque la otra que está llevando, y uno diciéndole eso: ay, mi paz, si te hubiese oído. Y yo: ¿qué me vas a decir ahora si no me oíste? Yo te dije por ahí no es. Dios me habló. Me lo mostró en la sopa de pollo que me comí ayer. ¿Cómo supiste que era de Dios? Porque vi una garra. Hablé garra. No entiendo lo que me estás diciendo. Déjeme decirle algo y que usted pueda entendérmelo. No que me diga cosas como la pastora que yo no le entiendo que me está diciendo. Déjeme decirle algo para cerrar, para que usted lo entienda.
Cuando a alguien se le seca su arroyo, Kerib, ese alguien terminará perdiendo el diseño, el destino y el propósito. El profeta, ¿qué es lo que sabe hacer? Cantar. Cantar. ¿Qué es lo que sabe hacer un profeta? A Elías se le olvidó hacer lo que él sabía hacer. Elías, la sequía se acaba profetizando. ¿No te acuerdas que hace 3 años y medio dijiste que si no caería rocío ni lluvia, sino por tu palabra? Hermanos, cuando a alguien se le seca Kerib, terminará perdiendo su diseño. Pastor, ¿y qué puedo hacer si Kerib se me está secando? Vuelva a la fuente. Él es la fuente. Jesús es la fuente. El Espíritu del Trino Dios es la fuente. Y por favor, cuando tengas esa agua dentro de ti, asegúrate de no compartirla con gente que ni siquiera valore el agua y que ni siquiera sepa el valor de esa agua, porque ese es nuestro problema. ¡Ay! Ahí está la hermana Mili, vamos a orar enseguida. ¿Qué le pasó? Hace 2 años aprendí algo, me tocó vivirlo con carne propia. Estaba predicándole como a unas 4,000, 5,000 personas. El lugar estaba repleto, un coliseo en Río Hacha. Era la noche de sábado, me tocaba ministrar la unción y bajé como un león del altar. Eso que si el diablo se me atraviesa tiene que moverse porque lo corto en 2. O sea, bajé así con un... Yo sé cuando bajo así, que bajo mareado, estoy como en un éxtasis, que si me tocan voto corriente, bajé así. Así que me tocó atravesar todo ese coliseo y la gente saludaba, ¿no? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Nos estaba esperando un carro para un restaurante, pero en medio de la salida me cogió una mujer, me agarró la mano, no había pandemia. Pastor, ore por mí, por favor. Yo soy adoradora. Hablaba un poco bajito. Mire lo que tengo aquí en mi seno, se me pasó a mi garganta, no he podido cantar. Tenía un tumor en su ser. Yo nunca había visto algo así directamente. Claro, yo acababa de bajar de ministrar, que si el diablo se me aparecía, lo mataba ese día. Así que le dije a mi esposa: ven, amor, y ponle la mano ahí en su seno. Y yo le puse la mano y le dije: Padre, en el nombre de Jesús, diablo, te y lloré. Me mareé más. Como pude, llegamos al carro. Mi esposa se monta en el carro y dice: amor, me duele mi seno. Pero fue instantáneo. Me duele. Fuimos al restaurante con los pastores: cielo, me duele. Fuimos al hotel: amor, me duele. Estoy orando por ella y el Señor me dijo que sea la última vez que hagas lo que hiciste. Señor, ¿por qué? Es que ser el diablo, a eso fui llamado. Entendí. No impongas con ligereza las manos. Lo dice el apóstol Pablo. Señor, ¿pero por qué? El Señor me dijo: porque tú no sabes cuál es la causante de su proceso. ¿Cuál es el porqué de las cosas? Si tú conoces el asunto, entonces tú vas directo. Pero un extraño. Me dijo el Señor: ¿sabes si lo que te dijo es verdad? ¿Sabes si es un espíritu de mentira que opera en ella? ¿Es una bruja, hechicera? Para incubar e implantar enfermedad. Porque hay una transferencia. Dije, le pedí perdón a mi esposa ayer y dije: cielo, es la última vez que yo te pongo a hacer esto, nunca más. ¿Lo aprendimos o no? Vinimos a Cartagena. Me tocó llevar a la clínica a que le hicieran una mamografía. Fue así, una mamografía, ¿cierto, amor? Una ecografía. Estamos nerviosos, ¿qué pasa? Porque el dolor, pero un dolor. Vimos que era espiritual porque con los días se le fue. Desde ese día yo aprendí a dejar de hacerme el superhéroe. ¿Quién está ahí? Yo voy para allá.
está endemoniado, yo voy y oro. Ey, si a duras penas el agua que tienes te alcanza para medio venir a la iglesia, ¿qué quieres que esté orando por Raimundo y todo el mundo? El problema es que yo no voy a la fuente. Entonces voy donde Cindy. Cindy me da el poquito de agua que tiene. Al poco 2 semanas, los secos no soy yo, sino los dos. Porque la pobre Cindy, el agua que era para ella, me la dio a mí. Dios le dio a Querib, al profeta, para que se sostuviera él solo, no fue para el pueblo. ¿Cuántas veces con la poquita agua que tiene? Dame esa agua. ¿Será que esto alcanza para que usted se la lleve a casa, cocine mañana a sus hijos, haga el almuerzo el domingo, un mote de queso bien elegante? ¿Le alcanza? Porque esa agua solo le alcanza a él. ¿Sabe cuál es el problema, Carlos? Que esta agua para mañana no te alcanza. Antes de que se acabe la reunión ya te la has tomado todas. El problema es que a veces somos tan buenos que queremos darle un poquito a cada uno. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que tú lo puedes hacer, pero mañana el seco vas a hacer tú. Porque Dios te da un Querib para que te sostenga a ti. Pero como tenemos el deseo de sostener, de hablar, de decir así dice el Señor, tengo que compartir el agua. Se seca Querib. ¿Y cuántas veces hemos estado secos? Y se nos llena la boca diciendo así dice el Señor, yo siento de Dios, Dios me dijo, Dios me habló. Y Dios en el cielo dice, ¿yo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Tenemos tiempo que no hablamos. ¿Por qué dices que yo te dije algo? Hace mucho tiempo no sé de ti. ¿Por qué me dices que yo fui quien te dije? ¿Alguien me está escuchando? Por esa razón hay una gran parte de iglesia de Cristo seca, porque no hemos cuidado a Querib. Se nos secó el arroyo. ¿Y sabes qué hicimos cuando se nos secó el arroyo? No fuimos a la fuente, sino fuimos a buscar a cualquier viuda que se nos atravesara para que nos dijera, así te dice el Señor. Te tengo noticias. Dios nunca le dijo a la viuda que sostuviera al profeta, porque era una viuda que Dios dijo, ahí hay una viuda, y si esa viuda acepta, se le multiplica la harina y el aceite. Si no acepta, se le muere el hijo y se muere ella. Dios usó eso para bendecir a 2 personas. Pero el orden era, la orden debería ser, la historia debería ser lo siguiente. Déjenme, yo sé que estoy en vivo y alguien me puede decir hereje, pero alguien que entienda mi corazón. A lo mejor la historia debería ser así, o debió ser así. Y estaba el profeta Elías en el arroyo de Querib. Y mientras dormía el profeta Elías, el Señor le habló en sueño y le dijo, profeta, levántate y vete al oriente, exactamente a Sarepta de Sidón, porque hay una viuda que está clamándome a mí, diciéndome, me voy a morir con mi hijo, no tengo agua, ni harina, ni aceite. Ve y levántate, profeta, y dale un poco de lo que yo te he dado. ¿No tenía que ser así la historia? Se supone que el profeta era quien tenía que recibir la palabra para llevar a una viuda que estaba a punto de morir, porque cuando él llega a pedirle pan, la mujer le dice, vengo aquí a recoger leña para cocer 2 arepitas y comérmela con mi hijo y me voy a echar a morir. ¿No hubiese sido más emocionante que el profeta dijera, tranquila, no te vas a morir, porque Jehová me envió a tu casa y va a haber bendición en tu casa? Pero no fue así. Y la razón por la que no fue así es porque el mismo profeta estaba como el arroyo que se le secó, seco, pero seguía sirviendo, seco, pero seguía levantando las manos, seco, pero seguía haciendo lo de Dios. Se puede hacer lo de Dios seco. Lo que no te puedo garantizar es cuánto va a durar, pero se puede hacer lo de Dios seco. Gente que me ve en la internet, se puede hacer lo de Dios seco. Lo que no sé es cuánto te va a durar. Se puede hacer lo de Dios con Biblias, con versículos bíblicos en redes. Y pretender que me crean que estoy lleno por los versículos que me sé, que de memoria, que publico. Pero tú no estás lleno por los versículos que te sabes o que publicas.
Tú estás lleno por los versículos que aplicas. Eso te mantiene lleno. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos por momentos han sentido que Kerib se está secando? Levánteme su manito. Gracias por su sinceridad. Hey, si tú me pides dinero, una cierta cantidad, yo no lo tengo, no puedo dártelo. Si lo estuviera, con gusto. ¿Sabe cuál es el problema? Hemos querido saciar a otros cuando a duras penas el agua que tenemos, la reserva de Kerib que tenemos, nos alcanza para saciarnos o medio saciarnos a nosotros mismos. Esta mañana, mientras que estoy sembrando esa plantita, el Señor me habla y me dice: cuídate. Yo sé por qué me dijo cuídate. Cuídate. Porque a veces quiero ser más bueno que Dios. Si Dios no ha abierto los cielos para ella, en lo que ella está esperando, ¿te crees tú más bueno que Dios para abrirse? Así pasa con nosotros. Por nuestro afán a que otro esté bien, todos lo sentimos. Y a veces por el afán de que otro esté bien, hemos hecho cosas que han ofendido al Padre, porque hemos ayudado a Dios, entre comillas. Y esas ayudas a Dios salen caras. Si no me cree, pregúntele a Abraham. Todavía se están pagando las consecuencias. Preciosa iglesia, gente que me ve por la internet, si el agua que tienes no es suficiente, no te coloques una demanda por saciar a otro. Primero permite que esa agua llene tu vida, tu casa, tu familia. ¿Cuál es el afán de estar cuidando tu familia, la familia de otros, mientras pierdes la tuya? ¿Cuál es el afán de estar restaurando el matrimonio de otros mientras que el tuyo se pierde? ¿Cuál es el afán de dar palabra a los hijos de otros mientras los tuyos la necesitan? ¿Cuál es el afán de quitarle el pan de la boca a los hijos y dárselo a otros? Solo por el sentirme usado, importante, el profeta, el ministro, el mentor, el coach, ¿cómo quiera llamarle? El deseo de brillar, no de ser luz. Ojo, todos somos luz. A veces el deseo de brillar nos lleva a vivir una vida seca, solamente para mantener a 2 o a 3 contentos. ¿Sabe por qué hoy estoy aquí en el altar? Porque cuando yo he sentido que Kerib se me ha secado, yo corro a la fuente. Y la fuente no es un libro, la fuente no es un video, la fuente no es una prédica del pastor Jonathan en YouTube. Eso no es la fuente. Eso puede provocar sed, pero no es la fuente. La fuente es el espíritu de la promesa. Y has querido sustituir a la fuente con un libro, con un buen mensaje, con un predicador ungido. Nada de eso podrá calmar la sed. Te va a poner un pañito de agua tibia, pero mañana volverá el problema con más fuerza. Así que en esta noche vamos a pedir el agua del Espíritu sobre nosotros. Y que el arroyo que se secó hoy se conecte con el río que es el Espíritu del río y sus corrientes. Alegra en la ciudad de Dios. Colócate sobre tus pies.